Hola a todos, a todas alumnas de quinto año C. Hoy vamos a seguir el tema de programación. Habíamos visto lo que es la función switch, o sentencia switch, que era la de, les dejé el ejemplo, que era la de un interruptor que según el código que iba tomando, es como si fuera un interruptor, según el código que iba tomando, iba yendo hacia un lado o hacia otro. Ahora bien, ahora ya lo vamos a combinar con el ciclo for, para que ustedes vean cómo se combina todo esto, que es relativamente sencillo. Si ustedes manejan el if, también van a saber manejar el switch. Entonces para eso vamos a ver un programa concreto que se explica esto, esta combinación de ambos. Entonces el ejemplo que yo les di acá es de un programa que a partir de 30 artículos cuenta, cuenta una cierta cantidad de artículos de electrónica. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nosotros tenemos que darle código. En realidad nosotros no, sino el programador. Yo en este caso les voy a dar el número de código que pertenece a cada uno, como en el ejemplo. Acá yo le di que el código 10 sea para la resistencia, el 20 sea para capacitores, el 30 para inductores y el 40 para transitores. Eso yo se los especifico siempre en el programa. Bien, entonces tenemos 30 artículos donde tenemos que ver cuántos de esos 30 artículos, cuántos pertenecen a resistencia, capacitores, inductores, etc. Entonces, ¿cómo hacemos este programa que le va a servir de gran ayuda? Lo siguiente, inicio, primero diagrama de flujo, inicio. Después vemos acá y tenemos condiciones iniciales. Siempre las condiciones iniciales son aquellas variables que tomaban un dato, un valor numérico apenas arranca el programa. Ya lo vimos desde el año pasado. En este caso inicializamos 4 variables con el valor 0. R, C, I y T. R resistencia, capacitor, inductor y T transitor. Le podrían haber puesto el nombre que quieran. Y ahí ingresamos directamente al ciclo for. Como va a contar 30 veces, entonces I igual a 0 y menor a 30. ¿Qué sucede acá adentro? ¿Qué me va a decir acá? Ingrese el código del artículo. Yo acá no especifiqué, pero acá al programador, si nosotros tendríamos que vender este programa a algún lugar, algo así básico no, pero para darle un ejemplo, acá deberíamos especificar. Ingrese el código del artículo, 10 para resistencia, 20 para capacitores, 30 para inductores y así sucesivamente. Yo para cortar el programa por el tamaño de la pizarra solamente le puse ingresar el código del artículo, pero se debería especificar al usuario cuál es el código ese del artículo, que son los que yo le dejé arriba. Obviamente que el usuario ve de acá para abajo, no va a ver el enunciado, yo le doy el enunciado. Entonces, ingresa el código del artículo, lo guardamos en una variable que se llama code. Code se va a almacenar el 10, el 20, el 30 o el 40. ¿Qué pasa si ingresamos otro código? En este caso no hacemos nada, el programa no va a hacer nada. Vieron que en un ejercicio anterior, si nosotros hacíamos el 50, el 2, el 3, imprimía un error. Bueno, en este caso no, le pueden agregar también. Pero en este caso vamos directamente a contar los artículos. Entonces, vamos a suponer, ingresó el código 10. Si ingresó el código 10, se va a ir para este lado y es R++. ¿Qué significa R++? Nosotros habíamos visto que en este, acá voy a hacer un asterisco acá, R++ es lo mismo que haber puesto lo siguiente. Es lo mismo que haber puesto, le voy a hacer una flecha para que vean, es lo mismo que haber puesto así, que esto sí se lo enseñé. Esto, punto y coma. R igual a R+1. Perdón, punto y coma no porque estamos en el diagrama de flujo. Sería así. Es lo mismo que haber puesto esto. ¿Esto qué significa? Que inicialmente R estaba en 0 y ahora 0 más 1, R se carga con el valor 1. Entonces ya va a tener 1. Cualquiera de estas dos formas alternativas, que esta es la misma que esa, cualquiera de estas dos formas es válida. No hay ningún problema. Yo por cuestiones, para que vean también la alternativa de que se puede poner R++ y significa que voy a incrementar en 1. Y eso yo ya se lo expliqué. ¿En dónde se lo expliqué? En el for, y más. Que le expliqué que por eso la programación C está la programación C y luego con el correr de los años se fue y se mejoró a C++. Un buen pensamiento como para al agregarle se mejoró, entonces se incrementó, es una forma de cambiarle el nombre a ello para mejor. Bueno, esa era una acotación, pero simplemente era para saber que R++ es lo mismo que poner R igual a R+1, es decir que voy incrementando de 1. Entonces, si ingresé el código acá, R ya deja de valer 0 y pasa a valer 1. Eso lo hace internamente el programa.
se viene por acá, vuelve de nuevo. Vuelve a contar ahora el próximo artículo. Ingresa el código del artículo. Supónganse que ingresó R, o si ingresamos R. En realidad no ingresamos R, sino 10. Entonces el código 10 viene acá. Entonces R se va a incrementar de nuevo. Era 1, ahora va a pasar a ser 2. Entonces 2, ya tenemos que R2. C0, porque están cargados inicialmente con 0, el inductor es 0 y T0. Vuelve a ingresar. Ingresamos el 40. El 40 habíamos dicho que son los transitores. Entonces va a venir acá, COD. ¿A dónde va a ir? A 40. Se va a ir por acá y bueno, acá es 0, pasa a ser 1. Y así sucesivamente se van incrementando las cantidades. Una vez que contó hasta 30 veces, donde se almacenaron en los distintos grupos la cantidad exacta, o sea que la suma de estos 4 me va a dar seguramente 30, entonces cuando salimos imprimimos la cantidad de artículos que tenemos de resistencia, de capacitores, de inductores y de transitores. Eso es lo que es una explicación en cuanto al diagrama de flujo. Ahora bien, vamos a verlo desde un punto de vista de programación, del lenguaje, del pseudocódigo. Entonces, incluimos la librería. Bien, función principal, apertura de la función principal. Definimos o declaramos todas las variables. Fíjense, R, C, I, T, la I minúscula que es la del for y código que es el código que nosotros le vamos a asignar. Esto es las condiciones iniciales, que tranquilamente la podría haber escrito acá al lado. R igual a 0, C igual a 0, pero para mostrarle bien cómo debe ser. Punto y coma, nunca se olviden. Luego entramos al ciclo for, fíjense que lo asociamos siempre. Ciclo for de 30. Después, ingresamos el código del artículo. Como les vuelvo a decir, para hacer completo el programa, ingresamos el código del artículo, 10 para tanto, 20 para tanto y así sucesivamente. Scam, el scam es la letra E, code, ¿no es cierto? Por ciento D, porque es un número entero. Si era float de por ciento F, no vamos a manejar float números con decimales, entonces enteros. Y luego entramos a lo que es, lo nuevo, el switch. Switch, entre paréntesis, code. Code. ¿Por qué? Porque la variable se llama code. Y ahí empezamos a poner los casos. Caso 10. 2 puntos, R++. ¿Cómo le podría haber puesto? Si no fuera R++, le podría haber puesto R igual a R más 1, punto y coma. Es exactamente lo mismo. Break, salto. ¿Qué significa? Que cumplió esto y saltó. Evitó de hacer los otros casos. Fíjense que ahí hice con el caso 20 y acá puse un asterisco. ¿Por qué? Porque no me quedaba espacio, entonces lo continué acá, el asterisco. Hice el caso 30 para los inductores y el caso 40 para los transistores. Break. Como no puse ningún default, ningún otro, o sea que no sea otro artículo que tenga los distintos códigos, sea 50, sea 60, entonces lo cerré acá al switch. Acá lo abrí el switch, la apertura, llave de apertura del switch, y acá lo cierro. Y después, ¿qué tenía que hacer una vez que lo cerré? Yo me estoy olvidando acá que abrí el ciclo for, entonces debería cerrar otra llavecita que puse el fin del ciclo for. Porque fíjense que el for termina acá y esto que está acá lo imprimo fuera del ciclo for. Acá está la apertura del switch y acá está el cierre del switch. Acá está la apertura del for y no estaba la apertura del for. Lo cierro antes. ¿Por qué? Porque esto está fuera del ciclo for. Recién fuera del ciclo for tengo que imprimir las cantidades. Entonces fíjense, print, la cantidad de resistencia son por ciento de, las dos comillas, coma, R. Entonces ahí, ¿qué me va a imprimir? La cantidad de resistencia. Yo no hice el resto, pero se supone que el resto hay que hacerle de la misma forma. O sea, la cantidad de capacitores son por ciento de, comilla, coma, C. Y así con los 4, para poder imprimir las cantidades de los 4 artículos. Cuando termino eso, pongo el get, punto y coma, y pongo la llave de cierre, que esta es la llave de apertura. Eso es un ejemplo claro de cómo se combina lo que es la sentencia switch y la sentencia for. Siempre, generalmente, la sentencia switch nosotros la vamos a manejar dentro del for. Y más adelante vamos a ver con otra sentencia que es la última. Pero bueno, espero que le hayan entendido. Es un ejemplo básico de lo que es la combinación de estas dos sentencias.